Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Estamos aquí reunidos para el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Continuamos hablando acerca de nuestro Señor y hoy vamos a hablar precisamente acerca de su presencia divina, cómo su presencia influye en nuestras vidas y la importancia que tiene para nosotros la presencia de Dios. Antes de comenzar, como siempre, oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de aprender acerca de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y rogamos, Señor, de tu sabiduría para que cada cosa que aprendamos hoy se siembre en nuestros corazones y nos transforme. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, sabemos que hace un tiempo estamos hablando acerca de nuestro Señor. Y estábamos hablando la semana pasada acerca de la comunión con Dios y hoy vamos a estar hablando acerca de la presencia de Dios. Y vamos a hablar acerca de comenzar hablando acerca de cómo muchas religiones tratan de explicar la presencia de Dios de diferentes formas, de diferentes maneras, y nosotros precisamente también hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Es decir, que encontramos muchas religiones también, muchas maneras, muchos métodos, muchas filosofías procurando explicar de alguna manera a Dios o sencillamente de ignorarlo o de criticarlo. Amén. Pero debemos reconocer nosotros que la presencia del Señor es vital para nuestra vida y que una vida cristiana sin la presencia de Dios es solamente oscuridad y tinieblas. La presencia de Dios nos saca de las tinieblas hacia la luz y es algo muy importante y muy necesario para todos los cristianos. La poderosa presencia de Dios en la vida de un hombre o de una mujer sana, restaura, libera, transforma. Fundamental, transforma la vida de todo ser humano. Por eso debemos buscar con anhelo y con perseverancia la presencia de Dios para nuestra vida, bendición y salvación eterna. Una cosa, hermanos, solo es segura y es que solamente el Señor nuestro, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y todos los que crean en Él tienen asegurada la vida eterna. Fuera de Dios, fuera de Cristo, no hay nada. No hay acceso a la presencia de Dios. Y esta debe ser valorada tal cual es. ¿Por qué? Porque es un tesoro incalculable, un tesoro que a cada uno de los cristianos y hasta de los que no son cristianos les haría falta en sus vidas. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer. La semana pasada estuvimos hablando acerca precisamente de cómo tenemos que ir de la mano de Dios en todo momento y hoy vamos a estar hablando específicamente en este estudio acerca de su presencia en nuestra vida. Consideremos principalmente algunos aspectos importantes en la presencia del Señor y vamos a comenzar hablando de la primera manifestación que hubo de la presencia de Dios real. Y fue el arca del pacto como símbolo de la presencia de Dios. La presencia de Dios es importante y por eso es que hoy vamos a estarle dedicando un tiempo en nuestro estudio bíblico. La palabra del Señor, es decir, la Biblia, nos enseña que el arca del pacto fue construida, ¿por qué? Por una dirección que el Señor le da al pueblo de Israel. Se ubicaba esta arca en el lugar santísimo. El lugar santísimo era una de las partes, la parte más secreta, por así decirlo, del templo de Jehová. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios o patios. Es decir, el lugar santísimo y el lugar santo estaban separados por un velo, es decir, una manta, un velo. Y el lugar santísimo solamente se podía acceder a él una vez al año y era el sacerdote quien llevaba la sangre del cordero para expiación de los pecados. Y solamente a modo de información, una vez que Jesucristo muere en la cruz, se rompe, se rasga ese velo y ya nosotros tenemos acceso al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Amén. Es decir, ya no tenemos que sacrificar a un cordero, ya tenemos acceso. Thank you, God. Acceso al lugar santísimo solamente con la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, la sangre de Cristo nos dio acceso al Padre a través precisamente de esa sangre. Es decir, que ya no tenemos que tener un sacerdote que medie entre nosotros y Dios, sino
que mediante Jesucristo tenemos acceso al Padre a través del Hijo. Amén. Pero vamos a continuar hablando acerca del arca. Éxodo capítulo 37, versículo 1 y 2 nos dice: hizo Bezaleel el arca de madera acacia y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor. Es decir, que el arca fue hecha de madera acacia y se cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro alrededor. Nos dice la escritura esto en Éxodo capítulo 37, versículos del 1 al 2. Perdón, que estoy... Bueno, fue el Señor mismo quien le orientó a Moisés cómo construir el tabernáculo. El arca era un cofre de madera revestido de oro y contenía las tablas de la ley, entre otras cosas. Es decir, también tenía una medida de maná y la vara de Aarón que reverdeció. También el arca era considerada también como un símbolo de poder y de victoria, pues era precisamente el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, y esto lo podemos ahondar o lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 4 versículos del 5 al 7. El arca del pacto, como sabemos, fue raptada por los filisteos, según 1 Samuel capítulo 4 versículos 10 al 11, y nos dice así: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Amén. Es decir, que el arca del pacto fue raptada por los filisteos, y esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 4 versículos 10 y 11. Cuando leemos capítulos anteriores a este, ¿no?, vamos a poder observar los motivos precisamente por los que esta arca fue raptada, es decir, se perdió el arca, y fue precisamente por la religión e inmoralidad de los sacerdotes. En este caso, el sacerdote Elí y sus 2 hijos. Amén. Es decir, sus 2 hijos, Ofni y Finés. La ausencia también era otra, la ausencia de un verdadero culto a Dios era otra de las causas por las que fue el pueblo de Israel perdió esta batalla, y el arca fue raptada por los filisteos. Es decir, la ausencia de un verdadero culto a Dios, es decir, el pueblo se estaba alejando de la verdadera adoración. Es muy interesante, hermanos, muy interesante observar en el versículo 11, fíjense y se los leo, dice: pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. En el versículo 11, que estábamos hablando, que esto fue en tiempos de Elí, del sacerdote Elí, Ofni y Finés, que en esta época también, como les dije anteriormente, el arca fue raptada, fue precisamente el significado de los nombres, los que nos permite, de estos nombres de estos 2 hombres, los que nos permiten ver algunos detalles significativos que sería bueno mencionarlo. El nombre Elí, que era el sacerdote, quiere decir elevado, ascendido, y sugiere un movimiento desde un lugar más bajo hacia un lugar más alto, es decir, una escala de niveles. Elí halló gracia ante los ojos del Señor, fue honrado por Dios, pero con el tiempo que sucedió, cayó a una vida llena de rutina religiosa, alejada del verdadero culto a Dios. Ahora vamos a ver qué significan el nombre de sus 2 hijos. Ofni quiere decir pugilista, uno que pelea con los puños, así es, y figura a aquel que, conociendo la voluntad de Dios, se rebela en contra de ella, es decir, es uno que pelea contra la voluntad y diseño del Señor. El nombre del otro hijo de Elí, que es Finés, quiere decir boca de serpiente, palabra de víbora. ¡Qué horror! Este es el símbolo o lo que representa aquel que presta su boca para que el enemigo hable a través de él. Es decir, permite en su boca palabras llenas de veneno. Es aquella persona que utiliza el engaño y la mentira para lograr sus propios y egoístas intereses. Fíjense, hermanos, que la palabra del Señor nos dice en 1 Samuel capítulo 4, versículos del 19 al 22, lo siguiente: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó, dio a luz
porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al hijo Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Es decir, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. Debemos tener en cuenta en esto la palabra Icabod, es decir, el nombre que le puso a su hijo, quiere decir la gloria ha partido. Es decir, la gloria se ha apartado o sin gloria. Es decir, que la palabra Icabod o el nombre Icabod, que fue el que ella le puso a su hijo, nos quería decir la gloria ha partido, la gloria se ha apartado o sencillamente sin gloria. Amén. Es decir, algunas veces nosotros vivimos un Icabod. ¿Por qué? Hablo de servicios religiosos por rutina. Hablo de oraciones religiosas y repetidas, un servicio a Dios fingido y no genuino, motivos egoístas y carnales. Hablo de deshonestidad en el corazón, pero con palabras no sinceras en los labios, entre otras. Recordemos entonces que nuestro Señor dijo: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, versículo 11. Es interesante, hermanos, es interesante considerar aquí que en la sinagoga, en los tiempos de Jesús, a veces se besaba el rollo de la ley antes de ser leído, pero esto era un acto religioso y era un acto que no era sincero de corazón. Amén. Entonces nosotros debemos tener hoy en día muchísimo cuidado con estar cayendo en cosas como esta, por ejemplo, en rutina, servicios de rutina religiosos donde no se adore verdaderamente al Rey. Amén. Entonces, vamos a considerar como parte de la presencia de Dios, del estudio acerca de la presencia de Dios, vamos a considerar varias cosas. Ya consideramos el arca, en primer lugar el arca del pacto, y ahora vamos a considerar algo muy importante y es la actitud de David respecto a la presencia de Dios. Como podemos ver y como todos sabemos, los que hemos estudiado un poquito la Biblia, conocemos al rey David y sabemos que durante el reinado de Saúl, el arca no fue una prioridad para Saúl en su gobierno, lo que nos permite concluir que la presencia de Dios no era un aspecto fundamental en la vida de Saúl. Por esto es que más tarde en su reinado ocurren todas las incoherencias y toda la persecución en contra de David como ungido, todos los errores que cometió el rey Saúl. ¿Por qué? Porque para él no era una prioridad la presencia de Dios en su vida. Como podemos ver en la palabra del Señor, Saúl es elegido rey por 40 años y durante todo su reinado no mostró interés ninguno acerca del arca del Señor. No se preocupó por restaurar la gloria de Dios, la cual previamente se había perdido. Es interesante, hermanos, observar que durante el reinado de Saúl hubo sacerdocio en el templo, pero no estuvo el arca de Dios. Es decir, estaba el sacerdocio en el templo de Dios, pero no estaba el arca. Y esto no fue considerado como una prioridad para el rey Saúl. Él se preocupó por sostener su reinado, como todos sabemos, ganar el favor de la gente, no dándole mayor importancia al favor de Dios. Y es por eso, por estas cosas, que el rey Saúl es símbolo o figura de la religión, de las apariencias, de la popularidad, de un gobierno sin Dios, de un gobierno sin gloria, de un gobierno construido en base a las capacidades de un hombre sin la bendición y el favor del Señor. Y esto ocurre cuando más valor le damos al favor terrenal y no al valor de la amistad con Dios. El Señor honra a quienes le honran y son tenidos en poco los que lo menosprecian. Por el contrario, podemos ver que el rey David era totalmente diferente. El rey David mostraba
su amor, lo manifestaba y anhelaba la presencia de Dios. Y esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 2 y 3, que les voy a leer y les repito. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 2 y 3. Y dijo David a toda la asamblea: enviemos por nuestros hermanos, por los sacerdotes y levitas, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Como podemos ver, es una diferencia abismal el deseo que tenía el rey David de restablecer el arca del pacto en el sacerdocio, todo muy diferente al rey Saúl, que nunca se interesó por ello. Amén. Es decir, que el rey David manifestaba pasión por la presencia de Dios. Tenía un profundo anhelo de ver la manifestación de la gloria divina. Este hombre ha aprendido que un buen gobierno se lleva de la mano de Dios. Estuvimos hablando en el sermón anterior, del domingo anterior, como siempre debemos ir de la mano de Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación. Y no olvidar nunca que Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier necesidad, de cualquier enfermedad, de cualquier situación adversa que exista en nuestra vida. Es decir, el poder de Dios no se puede comparar con situación alguna, porque Dios está por encima de toda situación adversa. Amén. El rey David pone en evidencia un corazón sincero, humilde, que deseaba agradar a Dios. Fue un hombre que amó la presencia de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Por eso dijo: no me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y esto lo vemos en el Salmo 51. Les repito: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver algunos aspectos esenciales para traer a nosotros la presencia de Dios. Y vamos a hablar de la santificación. Nos dice la Escritura en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 11 y 12, y les leo: y llamó David a los sacerdotes Sadok y Abiatar y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Por supuesto, es importante preguntarse, ¿qué es santificarse? ¿A qué David se estaba refiriendo cuando les dijo: santificaos vosotros y vuestros hermanos? En hebreo, santificarse se traduce también como consagrarse, dedicarse, purificarse. Y por supuesto, es importante para tener una vida cristiana con la presencia de Dios, vivir en santificación. El acto o el estado de las personas, es decir, el acto o el estado por el cual las personas o las cosas se apartan para el culto de Dios, se llama consagrarse. Es decir, cuando tú te consagras al Señor, cuando tú te apartas para el Señor, eso se llama consagrarse. Y se hacen sagradas para el culto de nuestro Dios. También debemos tener presente que hoy, en nuestros días, en nuestras circunstancias, el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros, los cristianos, ese llamado es para un sacerdocio para nuestro Dios. Es decir, que este llamado que también se le hacía a los sacerdotes es algo para todos los cristianos. No es solamente para el pastor o para el misionero, sino para todos los cristianos. Somos llamados al real sacerdocio. Debemos seguir el diseño y el modelo de Dios. Nos enseña la palabra, hermanos, en Primera de Crónicas 15, 13 al 15. Pues no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Es decir, que para David era muy importante el arca y él reconoce que la primera vez lo habían hecho muy mal. Aunque los motivos eran buenos, no se hizo a la manera de Dios. Recordemos que muere Usa en aquella
ocasión. Y no es suficiente con tener buenas intenciones para hacer algo. Lo fundamental es hacerlo como Dios nos dice. Es decir, que por muy buenos motivos que nosotros tengamos, las cosas debemos hacerlas como el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque su diseño es perfecto y debe ser respetado. Ahora, otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta en este estudio es que debe haber para tener la presencia de Dios en nuestras vidas, debe haber sincero amor a Dios. Es importante recordar aquí el nombre de David. David quiere decir amado, querido, elegido de Dios y también uno que ama. David amaba a Dios. Todos sabemos que David era según el corazón de Dios y sin duda es imposible alcanzar y vivir en la presencia de Dios sin sentir pasión por Él. Es interesante recordar también que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a la iglesia que estaba en Efeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor o el amor del principio. Amén. Es decir, recordar que Jesús le dijo a la iglesia de Efeso, mediante Pablo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor o amor del principio. Es decir, finalmente podemos decir que la palabra del Señor nos enseña que Dios envió a su Hijo para llevarnos a Él y ha enviado a su Santo Espíritu para que nos instruya y nos acerque más a la palabra de Dios y nos advierte sobre la importancia de evitar y desechar el orgullo, la soberbia y toda clase de autosuficiencia. Es necesario reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios. Él es el Todopoderoso. Nosotros sin Él no somos nadie. Por tanto, Él quiere ser nuestra ayuda en todo tiempo. Es decir, nosotros somos los que ayudamos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace la obra en todo momento. Amén. El profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 al 18 nos dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den sus productos, y las ovejas sean quitadas de su redil, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, hermanos, que la presencia de Dios en la vida de un cristiano cambia toda perspectiva de una situación. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios y logramos la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a ver las circunstancias de una manera muy diferente. Es decir, nuestra percepción de la circunstancia va a ser transformada por la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Al considerar las palabras del profeta en el tiempo que estaban viviendo, podemos ver seguramente que él concluye que debido a fuertes sequías o arrastrados por el ejército del imperio babilónico, se acabarían los rebaños, serían destruidos los cultivos, las higueras, los olivos, el trigo, entre otras muchas cosas, sin contar las muertes, de manera que el futuro era oscuro y estaba lleno de incertidumbre. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué? Porque no estaba la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, tenemos una percepción totalmente diferente. Y el profeta no hubiera dicho esto. La expresión del varón de Dios, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, nos muestra cómo su fe en la salvación de Dios se pone por encima de la dificultad. La fe en el Señor nos hace más fuertes ante los obstáculos y ante las adversidades. Con la presencia de Dios logramos todo en nuestra vida. Y como les dije anteriormente, esa presencia de Dios en nuestra vida cambia nuestra percepción o la forma en que vemos la realidad que nos rodea. Recordarles que estamos hablando que para lograr la presencia de Dios en nuestra vida tenemos que tener esa comunión estrecha con nuestro Señor. Debemos tener en cuenta además que lo más probable es que en el caminar de la fe aparezcan adversidades en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida. Siempre van a aparecer obstáculos, van a aparecer adversidades que debemos superar. Algunos de aquellos quizás sean tiempos de escasez, quizás sea una enfermedad, pero quizás sea
algo que nos esté sucediendo que Dios aprovecha para aumentar nuestra fe y para prevalecer y perseverar en el camino hacia nuestro galardón. Amén. Y entonces, hermanos, los tiempos críticos son tiempos para fortalecernos en la presencia del Señor y en el poder del Señor, que al final nos va a dar una bendición sobrenatural de Dios en nuestra vida. Amén. Los héroes de la fe en la Biblia tenían algo claro y les leo: el Señor es mi fortaleza y refugio siempre. Ahora vamos a recordar las palabras del Salmo 23 cuando nos dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Hasta aquí. En el próximo estudio bíblico de la semana que viene continuamos hablando acerca de la presencia de Dios. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan una bonita tarde.